Estudio, hermano, de doctrina básica. A ver, en lo que suben los niños, ¿qué temas hemos visto? A ver si estamos aprendiendo doctrina básica o no, ¿verdad? Hola. Cada quien anda en su rollo, ¿verdad? Estamos dando doctrina básica. Y bueno, ¿qué temas hemos visto? A ver, ¿quién se acuerda por ahí? ¿Mande? No, ese todavía no llegamos allá, hermana. Hijos de Dios, muy bien, ya vimos hijos de Dios. ¿Qué más? Arrepentimiento. ¿Qué más? La palabra de Dios. ¿Qué más? La fe. Muy bien, ¿verdad? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Café, no, la fe, ¿verdad? Sí se antojó un cafecito hasta que dijo, pero bueno. La fe, ¿verdad? Se aguantaría, ¿no? De repente estar con un cafecito aquí, Ya va a aparecer AA, ¿no? En lugar de iglesia. Gloria a Dios. Vamos a aprender hoy otro tema. Amén. Hoy vamos a estudiar, hermano, acerca del pecado. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver hoy? Pecado, ¿verdad? Y yo quiero iniciar, hermano, con una pregunta, este estudio. En ocasiones he escuchado decir, ¿no?, a mucha gente, es que el diablo, ¿no?, me hizo. Es que yo no quería, pero la carne es débil, ¿verdad? Hemos escuchado mucho ese asunto. Yo lo que quiero iniciar, hermano, es preguntando si el cristiano toma la decisión de pecar o el cristiano peca. ¿Es pecador o toma una decisión de pecar? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo? Ambos. Toma una decisión. ¿Tú qué decías? Toma una decisión. ¿Alguien más? Sí, nosotros tomamos la decisión de pecar. Ok. Pienso, dice la hermana. Ok. ¿Y qué es el pecado? Así de fácil. Así de fácil. Pecado es saber lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿verdad? Teológicamente, hermano, la Biblia lo define como errar al blanco. ¿Ok? ¿Cuántos han jugado ese jueguito de tiro al blanco? ¿No? De unos dardos, ¿verdad? Y cuando no le da al centro, ¿qué pasó? Erró. Ya no ganó, ¿verdad? Entonces, errar al blanco, hermano, es la definición teológica de pecado. ¿Ok? Pecado, hermano, podríamos entonces decir que es todo lo contrario, ¿verdad?, a Dios. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cuántos saben hacer lo bueno? Aún los niños, hermanos, saben lo que es bueno y malo, ¿sí o no? Pero luego, ¿qué hacen? Lo malo, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos lo que es correcto hacer, pero vamos en contra y hacemos lo contrario, nos es pecado. ¿Ok? Entonces, para poder, hermano, entender bien cómo está este asunto del pecado, hermano, vamos a estudiar un poquito el origen, ¿ok?, del mal. ¿Quién es, hermano, según la Escritura, el padre de mentira? ¿Verdad? El origen, hermano, de lo que es el pecado. ¿Quién es? Satanás, ¿verdad? Y entonces, hay una pregunta interesante. Dice la palabra del Señor que usted ha leído Génesis, ¿verdad? Y en el principio lo creó todo, absolutamente todo. Y si Él lo creó todo, ¿Él creó el mal? ¿Él creó el pecado? Entonces, ¿qué pasó?
Vamos a ver un poquito ahí. Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el 19. Y aquí vamos a poder aprender cómo se origina como tal Satanás, ¿ok? Este pasaje corresponde, hermano, al origen del enemigo, ¿ok? Ezequiel 28, del 13 al 19. Cuando nosotros, hermano, leemos en la palabra de Dios que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Por qué dice los cielos? Pues ¿cuántos cielos hay? Vámonos, 3. ¿Y cuáles son esos cielos? El primero, el segundo y el tercero, así de fácil, ¿eh? El de aquí, el de allá y el de más allá. Ay, qué hermana. Muy bien, hermana, muy bien. El primer cielo, hermano, es el cielo que vemos aquí, ¿verdad? El que podemos nosotros ver, conocido como el cielo hetero, ¿verdad? Nosotros tenemos, por donde dice la palabra, vuelan las aves de los cielos, ¿verdad? Usted puede verlo. El segundo cielo es el cielo sideral, donde existen planetas, ¿verdad? Todo este asunto, las galaxias, algo que no podemos alcanzar a ver, ¿verdad? Y el tercer cielo es el lugar, la habitación, donde está ¿quién? Dios, ¿verdad? Entonces cuando usted ve, hermano, en el principio, que dice, en el principio creó Dios los cielos, quiere decir que antes de la tierra, por eso dice los cielos y la tierra, dice, en el principio creó Dios los cielos, ok, en el tercer cielo hubo creación. ¿Y qué se creó? ¿Verdad? Todos los ángeles, ¿verdad? Y por ahí comienza, hermano, la creación de estos ángeles que van, hermano, incluso podríamos decir que van por rangos, ¿verdad? Y se crean, hermano, lo que son, vamos a decirlos así por rangos, los querubines, ¿ok? Serafines. Ay, me ando cayendo. Otra vez. Querubín, serafín, arcángel y ángel, ¿ok? Y entre ellos, hermano, y los digo de mayor a menor grado. ¿Y por qué es importante mencionar los grados? Porque en ellos es como la vida tipo militar, se respetan grados. Por supuesto que hay el grado más alto de adoración, que es nuestro Dios, que ni siquiera debería de entrar ahí, ¿verdad? Pero hablando de ángeles, es importante entender cómo fue que se crearon. ¿Quién era más alto? Querubines. Luego, serafines. Luego, arcángeles. Y por último, los ángeles. Cada uno de ellos, ¿verdad? La hermana dice ángel porque pues tiene a su ángel. Dice, pues es el de rango más alto, ¿verdad? Y luego de ahí vienen mis hijos, dice la hermana. Y es importante entender, hermano, esto para lo que vamos a leer. Ezequiel 28, del 13 al 19, ¿ok? Y dice aquí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y aquí nos indica a quién se creó. ¿Qué dice? Tú, querubín, grande protector. Fíjate, el Señor crea, por eso es importante entender, Dios creó a Satanás. Dios creó un querubín. Y cada uno de ellos, cada uno de estos 4 seres angelicales, todos tenían una función. ¿Ok? Un querubín era aquel guarda protector de la presencia de Dios.
del trono de Dios. Cualquier cosita, ¿verdad? Entonces, era algo especial. Por eso, hermano, por eso podemos leer aquí una endecha. ¿Sabe qué es una endecha? Una endecha, hermano, es como, son unas palabras de dedicatoria en un tono triste. Es, por ejemplo, cuando en un funeral usted pasa y da unas palabras para recordar al difunto. Eso es una endecha. Es cuando uno toma un tiempo para recordar algo doloroso. Y esto, hermano, estamos leyendo una endecha, algo que ocasionó dolor aquí en el corazón de Dios. Y lo está leyendo de esa manera. Dice: tú, querubín grande protector, fíjese dónde estaba. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cómo era este querubín? Perfecto. Entonces, ¿Dios creó a Satanás? Dios creó un querubín grande y protector que era perfecto en todos sus caminos. ¿Ok? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo fue que se halló en él maldad? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Resulta que él empezó a hacer su complot. Él era el encargado de guardar la presencia de Dios y que todo lo que Dios dijera se hiciese. Pero ese poder, esa perfección, comenzó a generar en él algo. Iba a decir: no creo, pastor, porque los ángeles no tienen voluntad. Hoy no. Pero los ángeles tenían voluntad. Y los ángeles, hermanos, ya rindieron su voluntad. ¿Cuándo? Ese día. Porque dice que él comenzó, hermano, a ver, bueno, yo estoy poderoso, tengo poder, puedo hacer grandes cosas, soy perfecto. Hasta guapo dice que estaba, ¿no? Y entonces él comenzó a decir: pues si yo podría fácilmente sentarme en ese trono. ¿Cuántos quieren que yo me siente en ese trono? Y empezó ahí. Si yo me sentara en ese trono, yo vería por ti, también por usted. Y entonces, a causa de la multitud de sus contrataciones, resulta que él comenzó a hacer ahí su ¿cómo se llama? Su guardadito, ¿no? Y llegó un momento, hermano, en que los ángeles se rebelaron contra Dios. Y por eso puede usted leer, hermano, esa batalla en el libro de Judas, donde dice que se hallaba este hombre, Satanás, con el arcángel Miguel. ¿Y por qué es importante entender los rangos? Porque dice la misma palabra, hermano. La misma palabra dice ahí, que el arcángel Miguel. ¿Usted cómo vería al arcángel Miguel? Como, ¿no? O sea, su ministerio fue muy fuerte. Y el arcángel Miguel, ¿cuántos han visto las imágenes de San Arcángel Miguel? ¿No? Es un hombre así muy fornido, muy con una espada así. Porque él fue, hermano, el encargado de decretar la guerra. Y Miguel significa ¿quién es con Dios? Es una pregunta. Entonces el arcángel Miguel es un hombre así con espada, diciendo ¿quién es de los buenos y quién es de los malos? Y se inicia esa guerra, ¿verdad? O sea, de alguna manera le estaba diciendo quiénes le van a hacer caso a Dios y quiénes le van a hacer caso a este ser. E inicia, hermano, esta situación y por medio del Señor este querubín es lanzado como castigo. ¿Por qué? Porque se halló en él maldad. ¿Y qué importancia los rangos? ¿Qué fue lo que dijo el arcángel Miguel al querubín? Lo retó, se peleó con él, le declaró la guerra, lo ató y lo desató y decretó y declaró. ¿Qué hizo? Dice la palabra que él no se atrevió a hablar palabra contra él, sino que le dijo:
Señor te reprenda. Y en ese momento el Señor lo lanzó. Esto nos enseña un principio, hermano, acerca de atar y desatar y hacer toda la cosa que hace uno. Nosotros tenemos que ir ¿a quién? Al Todopoderoso y reprender, ¿no? Y yo te reprendo, ¿tú qué? ¿No? ¿Se acuerda de aquellos judíos que dijeron y que había unos endemoniados ahí y llegaron ellos y te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? Y se les fue encima y hasta encuerados los dejó a los pobres, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ese no es el tema, ¿ok? Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Sí nota la endecha? ¿Sí nota la desilusión? Se enalteció tu corazón. Aquí está el origen. Esto es lo que se fue originando, cómo se fue creando, hermano, este ser y su maldad. ¿Qué es lo que sucedió? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y podemos entender, hermano, cómo un ser perfecto, hermoso, sabio, se puede corromper al grado de salir de la presencia de Dios. Amén. Podemos ver, hermano, entonces, yo creo que con esto podemos entender, ¿Dios creó a Satanás? No. Él creó, dice la palabra, usted lea Génesis 1:31 y dice que Dios creó todo y era bueno en gran manera. Está incluido todos los seres angelicales. Ahora, nosotros cuando fuimos, ¿cómo nos crearon? ¿Buenos o malos? ¿No? ¿Cómo nace uno? Hermano Serafín, cuando uno nace, ¿cómo nace? ¿Bueno o malo? Inocente. Uno está en blanquito, o sea, uno viene bien, como Dios manda, diría, ¿verdad? Pero ¿qué empieza a nacer en nosotros? Maldad. ¿A causa de qué? A causa de una naturaleza caída. Porque, ¿qué es lo que nosotros le enseñamos a los niños? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Por qué no le enseñamos lo malo? ¿Por qué no les damos una clase de cómo pecar o cómo desobedecer a los padres o cómo rebelarse, cómo hacer berrinche? ¿Por qué no les damos esa clase a los niños? Porque la naturaleza caída ya está ahí. Así viene el molde. Y nuestro trabajo es acomodarlo, ¿verdad? Disciplinarles, enseñarles. Entonces, comenzó, hermano, entonces podemos ver que el mal comenzó a formarse, se origina, ¿verdad? En este querubín que Dios había creado bueno en gran manera. A partir de ese momento, hermano, la voluntad de los ángeles se termina. ¿En qué sentido? En que el arcángel Miguel dice, ¿quién es con Dios? Y hubo quienes se fueron, dice Apocalipsis, que la tercera parte de las estrellas se fueron al infierno. Y los demás se quedaron. Los ángeles rindieron, hermano, su voluntad. Y dijeron, yo me voy para acá y yo me voy para acá. Y a partir de ese momento, los ángeles no tienen voluntad. Porque cada quien decidió. No se vale, no existe que un demonio diga, como que me quiero convertir. No. No existe ahorita que un ángel diga, como que me hubiera ido con el Satanás. No.
Ellos rindieron su voluntad y nos enseña un principio, hermano. ¿Cuántos recibieron a Jesús en su corazón? Rindieron su voluntad. ¿Qué tendríamos que vivir hoy en día? La perfecta voluntad de Él. No tendríamos que rebelarnos. ¿Cómo es? Jesús lo dijo. ¿Cómo es la voluntad del Padre en el cielo? Ahí se hace lo que diga Él. Ahí no está que yo digo que, Señor, pues deberías de cambiar el mar de cristal por un mar de... No. Las calles de oro por unas de platica. No. Su voluntad absoluta y perfecta. Y lo que Él dice, se hace. ¿No tendríamos nosotros, que ya rendimos nuestra voluntad de Él, hacer lo mismo? Dile que está a tu lado. Y luego... A ver, entonces ese es el origen del mal. Ahora, ¿cuál es el pecado? Aunque ya más o menos lo vimos. ¿Cuál es el pecado de Satanás? Vamos a otro pasaje. Este pasaje corresponde al pecado de Satanás. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y vamos a leer del 12 al 15. Y podemos ver nuevamente una endecha. Cómo el Señor, hermano, está aquí hablando de su corazón, algo que dolió. ¿Está conmigo? ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Aquí está el pecado de este ser. ¿Qué es lo que sucedía? O sea, usted lo veía y decía, ahí va él, ¿no? Vamos a decirle así, la mano derecha del Señor era, oh, wow, qué. Pero había algo aquí adentro. ¿Y qué es lo que él anhelaba? Aquí lo dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Este pasaje habla de los ángeles. Cuando usted lee las estrellas de Dios, habla de los ángeles, ¿ok? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué? Y seré semejante al Altísimo. No quería nada, nomás quería todo. Ahora, es importante entender esto. ¿Por qué dijo seré semejante al Altísimo? ¿Por qué no? Si uno quiere ser como, ¿no quisiera alguien ser mejor que alguien? ¿Por qué dijo él, hermano Miguel, y ser semejante a él? Porque él entendía que no podía ser como él, ni mucho menos mejor que él. Por eso él no quería como tal ese trono, sino hacer un trono nuevo. Junto a las estrellas de Dios, hacer un reino, así como ese reino decía, yo quiero hacer algo similar. Que las estrellas de Dios vengan aquí, me adoren, me sirvan, y yo ser aquí sentado en el trono, semejante, así como. Porque el enemigo conoce el poder de Dios y sabe que hay un tope, hay un límite, ¿ok? Y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, sí se le cumplió. Porque puso un reino, porque tiene estrellas de Dios, pero su reino es demoníaco. Y estos ángeles, que en su momento se llamaban ángeles, o teológicamente ángeles caídos, adoptan un nombre, ahora se llaman demonios. Demonios que le sirven a ese rey de las tinieblas para hacer su obra. ¿Qué obra? Vamos a aprender, estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, él fue derribado, él fue lanzado, fue expulsado, se convirtió en ese
rey de las tinieblas, rey de la oscuridad, ¿verdad? Incluso la palabra llega a decir que es príncipe de este mundo, ¿verdad? Y tiene a su séquito de seguidores llamados demonios que le sirven. Y de la manera que Dios es capaz de enviar a un ángel a anunciarle a María un nacimiento, Él puede enviar un demonio a hacer de las suyas. Este asunto, hermano, de las tinieblas es real y debemos de tener cuidado con lo que hacemos y decimos. Debemos tener mucho cuidado con abrir puertas, hermano, al pecado. Porque podemos comenzar con cosas básicas, y esto lo vamos a aprender en el pecado. Vamos a cosas básicas como, no pasa nada, o sea, déjalo, es un niño que le hace puchero a la cerveza, mira, déjalo, él no sabe. Por eso, porque no sabe, tenemos que, hermano, aguas con abrir puertas. Porque cuando nosotros abrimos puerta al Espíritu Santo, viene sobre nosotros una presencia de Dios que nos conmueve, que nos hace sentir aquí padrísimo, que nos hace llorar, que nos hace cambiar. Pero cuando tú abres puertas a lo demoníaco, también llega una presencia. Y también hay poderes ocultos que te hacen hacer cosas que tú mismo has llegado a decir, pero es que yo no quiero hacer eso. De verdad que yo no quiero, pero las hacemos. ¿Por qué? Porque hay situaciones, hermano, son reales. El mundo espiritual es real y tú y yo debemos de tener cuidado con a quién le abrimos la puerta. Amén. La Biblia nos enseña, hermano, que hay una cobertura. Job capítulo 1, usted lo lee y dice que había en la tierra un varón, y lo define, fíjese cómo define a Job. Había un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vámonos, qué vato, ¿no? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice ahí en el 1:6 que en una ocasión, dice, vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales venía también Satanás. Y le pregunta el Señor, ¿y tú dónde andas? ¿Qué haciendo? Y le contesta él, lo leemos para que no crea que lo estoy inventando, ¿no? Mejor porque... Job capítulo 1. En el 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, en otras palabras, ando ahí en la tierra, ando viendo a quién ando molestando, haciendo tropezar, incitando, ando provocando a tus hijos. Esos cristianitos que se dicen ser aleluyos. Eso ando haciendo, ando provocando, ando incitando. Y le dice el Señor, versículo 8, ¿no has considerado? Y esto, hermano, es impresionante. O sea, el Señor, ¿cómo se refiere a Job? ¿No has considerado a mi siervo? A mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Y él, hermano, lo dice. Él da testimonio de Job y dice que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese. Ahora, ¿a quién estaba provocando Satanás? ¿A un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿A él le estaba provocando? No. ¿Con quién se andaba metiendo? Con los otros. Con los que dicen que son perfectos, pero dicen que son temerosos, pero y el Señor le dice, métete con uno de a de veras. A ver, métete con él. ¿No has considerado provocarlo a él? Y fíjese, hermano, aquí él mismo reconociendo, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
Fíjese el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa? ¿No le has cercado? ¿No has puesto un vallado? ¿No has puesto tu mano sobre él? ¿No lo tienes cubierto? En otras palabras, está diciendo, ¿qué le puedo yo hacer a alguien que está bajo tu poder, que está bajo tu cobertura? ¿Qué le puedo yo hacer? Y le dice, y lo provoca, le dice, pero quita, déjame tocarlo y vas a ver si no me le voy sobre. El que nosotros, hermanos, seamos varones perfectos, mujeres perfectas, rectas, temerosas de Dios y apartadas del mal, produce en nosotros una cobertura en la cual el mismo enemigo, él y sus demonios, no pueden hacernos nada. Y él lo está diciendo ahí. Y podemos estar aquí, hermano, pero también la Biblia enseña que al que aportillare vallado, le morderá la serpiente, ¿verdad? Y nosotros podemos estar aquí adentro, en el vallado. ¡Qué bonito! ¿No? No me pasa nada. Pero si empiezo yo a aportillar vallado, ¿qué es aportillar vallado? Crear una fractura en esa cobertura, ¿no? Imagínese usted en un barco, ¿verdad? Y está ahí en el barco y el agua no entra. Pero si comienza usted ahí a sacar un clavito, ¿no? Donde que no se nos da, ¿no? Que somos bien inquietos. Tiene una costra y empieza uno. ¿Ah? Y dice, este clavita. Y lo quita y quita una tablita. ¿Qué va a pasar, amigo? Esa es la palabra, que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está ahí alrededor. Tú dentro estás cubierto, pero si aportillas, pero si fracturas, pero si sacas la mano, ¿qué va a pasar? ¿Está conmigo? Entonces, nos regresamos. El pecado, hermano, de este ser consiste en ostentación, hermano, vanidad, presunción, hipocresía, rebelión y desprecio por Dios. Cuando nosotros tenemos alguna de estas características, por eso Jesús, hermano, llegó, hermano, y confrontó a aquel grupo de religiosos que decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor así, hermano, sin bronca les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de este son las que saben hacer. Por eso Juan, hermano, en su epístola nos enseña una distinción entre hijos de Dios e hijos del diablo. O sea que el diablo puede tener hijos, así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Y cada uno hace las obras de quien es su padre. Y es donde empieza la bronca, porque ¿qué obras estamos haciendo? ¿Qué obras estamos haciendo? Porque no falta, ¿verdad? El que nació en una familia pero quisiera pertenecer a otra, ¿no? ¿O no? ¿Cuántos nacieron en una familia pero no hubieran querido nacer en la familia de Slim, por ejemplo? ¿No? Amén, dice el hermano, aleluya. Porque sucede, yo hubiera querido ser de otra familia, ¿no? Y somos hijos de Dios, pero andamos queriendo participar de otras obras. Y Juan lo explica, hermano, lo dice, Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham. O sea, no procurarían matarme, porque en la ley está escrito, no matarás. Sin embargo, buscan mi mal. Ustedes, las obras que hacen son las obras de su padre. Nuestras obras nos identifican acerca de quiénes somos hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria a Dios. Entonces, desde que fue lanzado, hermano, desde que creó su reino demoníaco,
¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Vaya conmigo ahí a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12, 12. Él quería un reino. Él quería ser el mero mero, ¿verdad? Pero no fue dada oportunidad, pero no se pudo, ¿verdad? Y Él fue lanzado, Él fue castigado. Ojo, Él no perdió su poder. Se fue así, tal cual. ¿Ok? Y se origina, hermano, un odio para con Dios. Y desde que Él es castigado, hermano, nace un plan. Apocalipsis 12, 12. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay, es una exclamación de dolor, ¿verdad? Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? ¿Por qué hay pobrecitos de ellos? ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco, que tiene poco tiempo. ¿Cómo que tiene poco tiempo? ¿Tiempo de qué o qué? Porque su castigo no ha terminado. Y él va a ser lanzado al lago de fuego. Ahora, el tiempo en la tierra no es lo mismo que el tiempo en los cielos. Dice aquel salmo que 1000 años para el Señor, 1000 años de nosotros son como un día para el Señor, ¿no? Y entonces, hermano, y esto, hermano, solamente es como comentario, se dice, no está así muy comprobado, pero acerca de los 7 días judíos, ¿no? Que en realidad vienen a ser para nosotros en la tierra 7000 años. 7000 años se convierten en 7 días en el cielo serían para nosotros 7000 años. ¿Ok? Y que para cuando lleguemos al día 7000 en la tierra es cuando se acaba todo y viene el juicio. Entonces, si lo vemos de esa manera, o sea, han pasado días o han pasado horas, ¿verdad? Entonces, fue lanzado y posteriormente tiene que ser lanzado al lago de fuego. Entonces, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿qué es lo que quiere hacer? Dice que descendió con gran ira a hacerle guerra ¿a quién? A los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Santo. ¿Verdad? Y su plan, hermano, es engañarnos. Que nosotros mismos seamos los culpables de pecar contra Dios, de alejarnos de Él. ¿Y cómo lo hace? Con engaño, con maquinación. Porque Él no era cualquier cosa, Él era el querubín. Solamente ya se le llamó querubín. Desde que hubo pecado en Él, jamás se le volvió a llamar. ¿Cómo se le llamó después? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, ¿verdad? Dicen acá el chanclas y por allá, ¿no? En el chimalhuaquense, ¿no? La teología del chima, el chanclas, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y esto nos enseña un principio, hermano, muy importante, que aquí viene el centro del mensaje, lo que debemos de poner atención, hermano. Por eso era la pregunta al inicio. ¿Tomamos decisiones o pecamos? ¿Qué onda con nosotros?
Amén. Génesis 3 del 1 al 7 dice: pero la serpiente, ¿a quién se refiere? Exacto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermano, la manera sutil en la que el enemigo hace que el pecado entre en nosotros es en quitar severidad a los mandamientos de Dios. O sea, Dios puso un estándar. O sea, Dios puso una vara y dijo: no hagas esto. Pero el enemigo, hermano, con sutileza le quita severidad. Que nosotros creamos que no es tan malo. Es interesante ver que nosotros podamos entender con qué sutileza el enemigo hizo que Eva pecara. ¿Le dijo verdades o le dijo mentiras? Le dijo mentiras, porque ya nos enseñó la hermana que medias verdades se llaman mentiras. Pongamos atención, dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto? No. ¿Qué les dijo? Coman, miren, de todo. No, ¿se imagina ese lugar? El paraíso. O sea, puedes comer todo lo que tú quieras. Nada más te encargo, ese que está ahí, ese no me lo toques. Y el hombre estaba contento, estaba tranquilo. ¿Sí o no? Ellos eran felices ahí. Nada más, lo único que tenían que hacer era no comer ahí. Pero ellos disfrutaban y comían de este y comían del otro. Imagínense, Dios bajaba, convivía con ellos y agarraban de otro y de otro. ¡Qué felicidad! Pero el enemigo llega, hermano, y provoca algo ahí. Les dice: ¿a poco no te dejan comer de todo? Provocación, sutileza. Sí. Sí podemos comer de todo, menos de ese. ¿Y por qué? Es que el Señor nos dijo que el día que comamos de eso nos vamos a morir. ¿Dios les dijo que el día que se comieran se iban a morir? ¿Les dijo o no les dijo? Ahora, fíjese lo que hace el enemigo. No te vas a morir. ¿Fue verdad o mentira? Fue mentira. Pero ¿se murieron cuando lo comieron? ¿Cayeron muertos? Entonces, ¿le dijo verdad o le dijo mentira? Para eso tenemos que entender el significado de la palabra muerte en la Biblia. Muerte en la Biblia significa, ya lo vimos en el de 7 palabras, ¿no? Muerte en la Biblia significa separación. Muerte en la Biblia significa separación. El pecado produce separación para con Dios. ¿Se acuerdan que hasta les puse el ejemplo del hijo pródigo?
de que él se había ido, se gastó todo el dinero y cuando regresa le dan la bienvenida y dice, ¿y ahora por qué tanta pachanga? Porque tu hermano, el que era muerto, ha regresado. ¿Cómo? ¿A qué hora se murió? Estaba separado del Padre, porque el pecado produce separación. Entonces el enemigo les dice, no moriréis, no te vas a morir. Y no se iba a morir, no se murió, pero sí provocó una ruptura de una relación que era maravillosa. O sea, Dios, hermano, bajaba al Edén, Él es el que bajaba y convivía con ellos. Padrísimo. Y cuando, fíjese, es quitarle severidad. No te vas a morir, le dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Suena bien, ¿no? ¿Cuántos quieren ser como Dios? Punto. Su trabajo ahí, no sabemos si al instante, no sabemos si días después, pero algo sucedió en el corazón de Eva. Porque dice, y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Puede ser que él nomás sembró la semillita, vámonos. Y entonces a lo mejor vamos a hacer nuestra novela, ¿no? Y pasaron días y comía, pero ya no le saciaba, porque tenía la cizaña, la curiosidad de, ¿no? La tentación. Iba y comía y es que se ha de saber más. Sí. Y entonces, efectivamente, toma la decisión. ¿Y qué hace? Y come. Y en ese momento fueron como Dios. Sí. Pero Él les dijo, sabiendo el bien y el mal. Y a partir de ese momento supieron lo que era el bien y el mal. Y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? ¡Ah! Y fueron y cosieron hojas y se hicieron chones. Y se escondieron. El pecado produce separación. Cuando Dios bajó, muy normal, a convivir con ellos, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Estoy escondido. ¿Por qué? Es que te escuché, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Se da cuenta cómo se crea esa separación? Se rompió una relación que era hermosa. ¿Y por qué él nomás llegó y puso ahí lo que él quería hacer allá? Ahora viene y lo susurra a los oídos de los hombres para que uno tome una decisión. Y tú puedes decirme que, ok, la primera vez es pecado. Ok, no sabías, vale. La primera vez que haces algo malo se llama pecado. La segunda vez se llama decisión propia. Cada uno de nosotros toma una decisión. Es que yo no sabía. Ah, ok, va. ¿No sabías? Sale. No pasa nada. Seguimos, todo normal. Pero si lo vuelves a hacer, ¿se llamó pecado? Se llamó decisión. Y entonces es donde nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y comenzamos, hermano, a separarnos del Señor. Entonces, pero usted nos dijo, pastor, que su presencia, la presencia de Dios nos incita a hacer cosas buenas y la presencia del enemigo nos incita a hacer cosas malas. Sí. Yo puedo entender, hermano, que tú digas, es que yo, de verdad que yo no quiero hacerlo, pero termino haciéndolo. ¿Cómo es, hermano, que se lleva a cabo el pecado en nosotros?
Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 16. Santiago 1, 13 al 16. Salud. ¿Listo? Dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y aparte, Él no tienta a nadie. ¿Ok? Sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo somos tentados? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Mis deseos más íntimos, mis deseos más, lo que me gusta hacer. O sea, yo vengo a la iglesia porque es domingo, me trae mi jefa, pero a mí lo que me late, ¿no? Es algo que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fruta le gusta a usted? ¿Cuál es su fruta favorita? El durazno, ¿no? ¿Y cuál es la que no le gusta? El plátano, ¿no? Entonces le damos a escoger a la hermana y ella gustosamente, ¿qué va a escoger? El duraznito, y lo va a saborear y va a chupar el hueso y bien rico, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que le gusta, es algo que ella disfruta. Pero, ¿y si le hace mejor el plátano? No, pues me gusta, me hará muy bien y lo que sea, pero guácala, ¿verdad? La concupiscencia, hermano, son esas cosas, esos pensamientos que nosotros sabemos, que a nosotros nos gusta. Hay algo que a nosotros nos gusta. Y eso lo sabe Dios. ¿Y quién cree que lo sabe también? El enemigo. Entonces dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿quién tienta a los hombres? Diablo cochino, aparte tienta a los hombres, fíjese nada más, ¿no? Pero, ¿de qué manera los tienta? O sea, ¿cómo va a tentar a la hermana? ¿Con plátano o con durazno? ¿Por qué con plátano no? No va a tener efecto. Hasta se le van a podrir los plátanos, va a gastar más en plátanos que en otra cosa. Pero la va a seducir, la va a tentar, ¿no? La va a traer, le va a poner su caminito de duraznos, ¿no? Y la va a traer hasta que llegue y se da cuenta. Entonces dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Es lo mismito que le hicieron a Eva. O sea, cada uno va a ser tentado de acuerdo a su debilidad. Al que le gusta tomar, ¿qué le van a poner delante? El pomito, ¿verdad? Así sudadita, así, ¿no? ¿No? Michelado, así, ¿no? Y uno tiene que... Al que le gustan las mujeres, no les van a poner ahí un hombre, ¿va? Les van a poner ahí una, ¿no? La esposa de Potifar ahí, ¿no? Cada uno es atraído. Si yo sé, o sea, ahora, hermanos, nosotros sabemos, fíjense lo que le voy a preguntar, nosotros sabemos, por ejemplo, cómo hacer caer a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, cómo llegarles, ¿sí o no? Hay una naturaleza, hermano. El enemigo utiliza eso
para hacernos caer. Y nos va a tentar de la manera en que sabe que podemos caer. Nuestras debilidades, el enemigo las usa para derribarnos. Nuestras debilidades, Dios las usa para fortalecernos. Y de ahí depende de a quién estamos haciendo caso nosotros. ¿Somos débiles o fuertes? Porque el que dice, es que la carne es débil, pastor. Ah, caray. ¿A quién estás oyendo? Diga el débil, fuerte soy. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cada uno, hermano, es atraído y seducido, ¿verdad? Y Santiago lo explica aquí como un proceso de gestación, ¿no? Luego que no hay niños, ¿verdad? ¿Cómo se le hace para que la mujer se embarace? Nomás de repente ya... ¿Así? ¿Sucede? O si es el avestruz o la cigüeña o quién, la garza o quién, ya se me olvidó quién era. La cigüeña, ¿verdad? No, hay una relación, ¿verdad? Y en esa relación sucede, ¿verdad? Que concibe y ya, al día siguiente se alivia, sale el niño. No, ¿qué sucede? El proceso de gestación y se empieza a formar, ¿verdad? Y las 36, es las que les encanta, se avientan 42 semanas, ¿no? Pero llega un punto en el que no pudiendo más, ¿qué sucede? Da luz. Y eso es lo que está diciendo, Santiago. Cada uno es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿no? Se está trabajando, ¿verdad? Hay cosas que dentro no las vemos. Nosotros los vemos así, bien guapos, bien bonitos, pero por dentro quién sabe qué se está maquinando. Y va a llegar el momento cuando la gestación se dé que va a dar luz el pecado, porque el pecado tarde o temprano sale, da luz. Y una vez que el pecado sale, dice, y el pecado siendo consumado da luz, muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el enemigo, hermano, hoy en día, sabiendo que le queda tiempo, lo único que hace es llegar y poner una duda ahí, ¡pum! Ahí está. Y nosotros tenemos en nuestro libre albedrío tomar la decisión. ¿Peco o no peco? Cada uno tenemos la oportunidad. No se puede así como que, ¿qué cree, pastor? Que yo venía para la iglesia y de repente, ¡pum!, pequé. Llegué en pecado, pastor. Yo venía re bien, pero pequé. No. Cada uno, hermano, es atraído y seducido. Y siempre hay un punto de decidir, ¿lo hago o no lo hago? Usted cuando se levanta, hermano, usted tiene ¿me levanto o no me levanto? ¿Sí o no? ¿Qué me pongo, qué no me pongo? ¿Voy a trabajar, no voy a trabajar? Esa misma decisión la tenemos cuando el enemigo viene y siembra su cizaña. Nosotros podemos decidir, ¿lo hago o no lo hago? Y eso va a determinar, hermano, mi identidad como hijo de Dios o como hijo del diablo. La pregunta incómoda es, ¿de quién soy hijo? Otra vez, ¿de quién somos hijos? Amén. Las consecuencias del pecado, hermano, es muerte, ¿verdad? ¿Cuál es el método para librarnos de ello? Con esta terminamos. ¿Dónde está Tony? Por favor, Tony. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Y del 12 nos brincamos al 18 y 19. Romanos 5:12, 18 y 19. ¿Listos? Entonces, podemos ver, hermano, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y hace la comparativa entre Adán y Cristo. Por la culpa de este entró el pecado. Hay que apedrear a este, ¿no? Adán. Era por tu culpa, todo iba bien, pero pues no. ¿Para qué le haces caso a tu mujer y te comes del fruto, no? Es un principio, hermano. ¿Vale? Por la conducta de uno, de un pecador, entró el pecado, pero por la conducta de un justo entró la justificación. O sea que nos podemos librar del pecado, pastor. Sí. Y Juan lo dice. El que es nacido de Dios no peca. No puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. No se puede. Y si pecare, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesús. Dios entiende que la vamos a regar de vez en cuando. Una cosa es regarla y otra cosa es vivirla regando, ¿verdad? Vivir regándola. Pero Juan, hermano, lo explica y dice: el que es nacido de Dios, este no puede pecar. Pero si llegase a pecar, por la justicia de uno entró la justificación. Todo se centra, hermano, en comunión. Todo termina en comunión. Yo voy a terminar haciendo, por ahí dijeran, a donde fueres, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? O al revés, o cómo era, ¿no? O otra más conocida sería: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si nosotros estamos pegados a Cristo y tenemos una intimidad, hermano, con Cristo, ¿las obras de quién vamos a hacer? De Cristo. Pero si nosotros, hermano, nos la pasamos sin Cristo, ¿las obras de quién vamos a terminar haciendo? Porque aquí no hay neutro, hay bien y mal, cielo e infierno. Aquí no sucede, hermano, que yo ni uno ni otro, ¿no? No hay limbo, no hay purgatorio, no hay limbo, no existe. Y si no estás con uno, estás con otro. Así de fácil es esto. Cristo, hermano, es el único que puede quitar el pecado de nosotros y cambiar ese dictamen de muerte a vida a través de algo que se llama confesión de pecados. Proverbios 28:13, por favor. Póngase de pie. Para eso existe la confesión de pecados. Y la confesión de pecados, ¿a quién se le confiesan los pecados? A Dios, ¿verdad? Quien tiene el poder y la facultad de perdonar. Pero nos enseñaron que no, que teníamos que ir y contárselas ¿no? A otro igual que nosotros. O peor, dicen en mi pueblo, ¿no? Entonces, ¿cuántos hemos pecado, hermanos? Toditos. Entonces la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? El que encubre sus faltas, el que encubre sus pecados, no prosperará. ¿Se da cuenta por qué no crecemos, por qué no avanzamos?
Porque en lugar de confesar los pecados, ahí los tenemos guardaditos. Ahí los tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Paso number 1: confesar pecados. Porque Él, dijimos, que tiene la autoridad, la potestad de quitar el pecado de en medio de nosotros. Entienda un principio: el enemigo está vencido. Y lo único que está haciendo es dando patadas de ahogado. ¿Cómo? Seduciendo. ¿A quién? A los hijos de Dios. Pero un hijo de Dios, los hijos obedecen a los padres, ¿sí o no? ¿Cuántos obedecían a sus padres, hermano, cuando eran jóvenes? Nadie. Porque eso desarrolla. Si yo fui un hijo desobediente, o sea, ¿cómo se me ocurre que toda la vida le contesté a mi papá y ahorita ya quiero llevar una relación? Es complicado. Por eso es importante que desde niños aprendamos a obedecer a nuestros padres, para que después, hermano, lo que desde chiquito aprendí a hacer, lo haga, hermano. El que encubre sus pecados no prospera, no avanza. Tiene destellos, ahí medio cambia, pero no. Usted no es que confesar pecados, ¿qué más? Más el que los confiesa y se aparta. O sea, una cosa es confesarlo, pero también otra es apartarme. Ahora entiende por qué es más cómodo ir, confesar, rezar y seguir en lo mismo. Porque no necesariamente me tengo que apartar. Pero más el que los confiesa y se aparta, hallará misericordia. Y entonces viviremos una vida con un fruto digno de arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Lejos del pecado. Hermano, el pecado se puede evitar. El pecado se puede evitar. Pero está en nosotros decidir, tomar una decisión. Y una decisión que me va a definir quién es mi padre. ¿Quién es tu padre? Dilo: Dios es mi padre. Y las obras de mi padre voy a hacer de hoy en adelante. Cierra tus ojos y ora. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Padre, en esta tarde, Señor. Agradecemos tu bondad y tu favor con el cual, Señor, tú nos bendices en esta hora, amado Padre. Queremos, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, este mensaje. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, para que en el nombre de Jesús, Señor, sea derramada sobre la iglesia, Señor, una convicción de pecados, Señor, una convicción en la cual, Señor, nosotros entendemos nuestros errores, en la cual entendemos nuestras debilidades, Señor, y nos alejamos en el nombre de Cristo Jesús de todo aquello, Señor, que sabemos que nos hace pecar, de todo aquello, Señor, que sabemos que es contrario a ti, de todo aquello que tú aborreces, Señor. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a toda práctica demoníaca, a toda práctica, Señor, oculta, que nos aleja de tu presencia, que nos aleja, Señor, de tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre, Señor, pedimos la cobertura, la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos pueda convencer de tomar las decisiones correctas, de tomar las decisiones que son correctas en el momento correcto, Señor. Que toda influencia, Señor, del enemigo, Padre, podamos vencerla a través de la obediencia, Señor. Que la obediencia sea una virtud en cada uno de nosotros, Señor, para poder hacer tu voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, Señor. Queremos honrarte, queremos, Señor, obedecerte, queremos hacer, Señor, lo que te agrada a ti. Ayúdanos, amado Padre, a ser fuertes, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de toma de decisiones, Señor. Que al momento de decidir podamos vivir con temor de Dios y hacer lo que es correcto, Señor.
que se aparte de nosotros, Señor, toda práctica, Señor, que no es correcta y que nos aleja de la santidad. Porque tu palabra enseña, Señor, que sin santidad nadie podrá verte, Señor. Y nosotros queremos conocerte, y nosotros queremos ir a ese lugar, Señor, donde tú estás. Hoy renunciamos, Señor, a toda práctica, Señor, que nos aleja de la comunión contigo. Toda práctica, Señor, que ha derribado, Señor, la santidad que debe de caracterizarnos como hijos de Dios, Señor. Ayúdanos, Padre. Si el enemigo viniere, Señor, e incitare y provocare, Señor, el área donde somos débiles, que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca esas áreas, Señor, y nos haga fuertes, sólidos, firmes en tu palabra, Señor. Que nos llene, Señor, con el fruto de tu Espíritu para poder rechazar, Señor, toda maldad, todo pecado, Señor. Y si llegáremos a equivocarnos, Señor, inmediatamente, Padre, corramos a nuestro abogado, Señor, para ser limpiados, para ser sanados, apartándonos, Señor, de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amado Espíritu de Dios, yo te ruego, Señor, por tu iglesia en esta tarde, que tú nos limpies, que tú nos justifiques, Señor, en esta tarde, Señor. Limpia nuestras vidas, perdona nuestros pecados, amado Señor. Perdónanos, amado Señor. Haznos limpios en esta noche, Señor. La sangre del Cordero, Señor, tiene la autoridad de limpiar todo pecado. La sangre del Cordero, hermano, Él va a limpiar todo pecado, Él va a quitar todo pecado, pero todo pecado que tú estés dispuesto a confesar. Confiesa tus faltas delante de Él. Confiésalo, dile: Señor, he hecho esto, me he equivocado en esto, pero pido tu perdón, pido tu perdón. Señor puede traer, hermano, restauración. La palabra enseña que el que cubre su falta no puede prosperar. Pero si hoy, hermano, tú confiesas tus pecados delante de Él, tú vas a empezar a prosperar. Tú vas a empezar, hermano, a dar fruto. Vas a avanzar, vas a crecer. Señor, renunciamos en esta tarde a toda influencia, Señor, del enemigo. Y pedimos, Señor, que nuestro oído espiritual, que nuestros sentidos espirituales, Señor, sean ejercitados, Señor, para escuchar tu voz, para hacer tu obra, para hacer tu voluntad, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos, Señor, en tus manos y cedemos, Señor, de la manera que los ángeles, Señor, cedieron su voluntad. Hoy cedemos nuestra voluntad, Señor, a ti, para agradarte, para obedecerte, Señor, para establecer tu reino, Señor, en esta tierra. Ayúdame, Señor, a ser sabio en mi toma de decisiones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.